Hola, vamos a seguir un poco con lógica. Sobre todo voy a ver lo que son las falacias. Entonces, una falacia es simplemente un argumento no válido. Y las falacias se pueden dar de muchas y muy diferentes maneras. Hay clasificadas muchas falacias y se siguen agregando más a la lista. No voy a dar una lista de todas, es imposible, pero sí puedo tratar de hablar de las más importantes. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita hay algunas que son las falacias de relevancia. Las falacias de inducción defectuosa. Hay las falacias de presunción. Y hay las falacias de ambigüedad. Así es como normalmente se califican las falacias, se clasifican. Pero bueno, antes de eso voy a ir al caso que dejé pendiente la clase pasada. Yo en la clase anterior di un argumento que iba más o menos así. Premisa. Sí. Creo que era Brittany. Si Brittany aprueba el curso, su papi le va a comprar un coche nuevo. Luego tenemos la otra era Brittany tiene un coche nuevo. Y la conclusión era, por lo tanto, Brittany aprobó el curso. Esto es un argumento no válido. Entonces, yo dije en la clase anterior, este es no válido. Y ahora iba a explicar por qué. Entonces, voy a usar algunos símbolos. Aquí para esta proposición voy a usar la letra P. Para esta voy a hacer la letra Q. Y entonces, no es cierto, a ver, esta no va a ser Q. Esta va a ser, ¿dónde está? Sí, es que, a ver, este es Brittany aprueba el curso. Entonces aquí, aprueba el curso va a ser P. Y luego, papi le compra coche nuevo. Este va a ser Q. Y luego, si se dan cuenta, esta, aunque está formulada gramaticalmente es diferente, bueno, lógicamente es la misma que esta, ¿no? Aquí dice que papi le compra coche nuevo, bueno, sabes que Brittany tiene coche nuevo, y entonces, por lo tanto, deducimos
esto. Apruebo el curso, pues es, este es P. Porque escribí así. Aquí, este era Q. Sí, ¿no? Y este de acá, este es P, sí, este es P. Entonces, voy a usar unos símbolos. Yo tengo P y luego tengo P, yo tengo Q. Entonces, P es si Brittany aprueba el curso, Q, papá le compra coche nuevo. Bueno, para decir sí, estas partículas que tengo aquí, sí. Y aquí, bueno, aunque no lo digo explícitamente, la coma diría como entonces. Entonces, la forma en que se simboliza es así en matemáticas. Si P, entonces Q. Si Brittany aprueba el curso, entonces su papi le compra coche nuevo. Entonces, esta es la premisa número 1, P implica Q. Luego, la otra premisa es que Brittany tiene coche nuevo, entonces esto dice que Q. Por lo tanto, yo estoy concluyendo que aprobó el curso, o sea, por lo tanto, P. Bueno, esto dije es un argumento y este argumento es no válido. Cuando yo tengo una implicación, así como esta P implica Q, bueno, yo puedo de aquí concluir algo así. Yo puedo concluir que si sí pasó P, entonces necesariamente pasa Q. Este es un argumento total y completamente válido. Lo digo en palabras. Si Brittany aprueba el curso, su papi le va a comprar un coche nuevo. Esta es la primera premisa. La segunda premisa sería, Brittany aprobó el curso. Por lo tanto, podemos estar seguros de que su papi le compra coche nuevo. Este sí es válido. También podría concluir de otra forma, miren. En otro argumento, si yo tengo P implica Q, si Brittany aprueba el curso, su papi le compra un coche nuevo. Si resulta que no, este símbolo quiere decir no, es la negación. Si no le compró coche nuevo a su papi, podemos estar totalmente seguros de que no aprobó el curso. Este argumento, así como lo tengo aquí, también es totalmente válido. Entonces, este es correcto, este es válido, este también es válido, este no es válido. Y este, por desgracia, se da mucho. Entonces, ahora, ¿por qué no es válido? Porque aquí estamos presuponiendo que para que Brittany tenga coche nuevo, para que su papi le compre un coche nuevo, la única forma es que apruebe el curso. Pero puede no ser así. Puede ser que su papi le haya comprado un coche nuevo porque fue su cumpleaños. Entonces, aquí estamos haciendo algo que en lógica se le llama una falacia llamada falsa disyunción. Estamos suponiendo que la única forma en que le puede comprar coche es cuando apruebe el curso, siendo que hay allí una disyunción. Puede ser que se la compre porque apruebe el curso, o puede ser porque también por su cumpleaños, o también puede ser porque, aunque es hija de papi, durante las vacaciones le ayudó con sus
trabajos o lo que sea, o bueno, puede haber más de una causa por la cual su papi le quiera comprar un coche nuevo. Entonces, aquí estamos hablando de un argumento que parece cierto, pero no lo es. Y esto sucede con tanta frecuencia, asumimos muchas veces cosas como esta que son válidas y en realidad no lo son. En realidad un argumento como este no es válido. Y bueno, esta es una falacia y hay muchas falacias de ese estilo. Entonces, voy a dar algunos ejemplos solamente, no todos. Entonces, hay una falacia que consiste en apelar a las emociones. Esta falacia, inclusive las falacias más comunes tienen nombres en latín. Esta se llama ad populum, pero bueno, de lo que se trata es de lo siguiente. Cuando apelamos a las emociones, o bueno, como es ad populum, es cuando apelamos a la gente, a la, a la popularidad, algo así, entonces allí no estamos realmente usando la lógica. Pues a mí me pasaba mucho cuando daba clases. Yo antiguamente daba clases en escuelas particulares. No digo los nombres porque alguien podría llegar de alguna de ellas a este video, pero el caso es que en algunas escuelas, por ejemplo, me decían, oiga, profe, pues páseme, pues así, mire, usted va a ser famoso de que es muy buen profesor, bla, 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 ¿no? Entonces, la razón por la que yo debería de aprobar a los alumnos es porque sus exámenes están bien, no porque pues así me voy a hacer fama de muy buen profe, de muy buena onda o algo así. Entonces aquí se está apelando a las emociones en lugar de a cuestiones académicas. O también sucede el apelar a la piedad, que bueno, es algo parecido también. Aquí igual me pasaba mucho en escuelas particulares, escuelas patito, les digo, eh, bueno, no digo cuáles. eh, Oiga, profe, agarre la onda, apruébeme, es que si no, mi mamá me va a regañar, es que, mire, bla, bla, bla. Sí, o sea, se apela a algo que no tiene nada que ver, ¿sí? O inclusive otra, ¿no? El apelar a la fuerza. ¿Cómo es esto? Bueno, pues yo soy hijo del diputado fulanito, del senador no sé qué, de este, alguien, ¿no? Y entonces, pues si no me aprueba, pues le voy a echar a mis guaruras o algo así. Entonces, eso también es una falacia, pero pues por desgracia eso sucede también mucho, ¿no? Ahora, algo que sucede también que a lo que se apela en una argumentación, que pues en realidad no es eso, ¿no? Es apelar a la autoridad. O sea, no a la autoridad, en este caso no me refiero como que a la policía o eso, sino apelar a autoridad se da mucho también, por desgracia, ¿no? Eh, no, bueno, esto que yo estoy argumentando es cierto. ¿Por qué? Porque así me lo dijo mi tío, y mi tío es maestro en la universidad. Entonces, como lo dijo mi tío, tiene que ser cierto. O, bueno, eso inclusive se da en otros lugares, no solo en lo académico, sino, eh, por ejemplo, en
algo que sucede mucho en la religión, ¿no? En las religiones, no, pues esto pues, lo dijo el padrecito, entonces como lo dijo el padrecito, pues así tiene que ser verdad. O eh, allí en otras cuestiones, ¿no? Pues eh, yo, yo me saqué 10 en la clase de química, así que si yo digo que esto es así, pues tienen que creerme porque así tiene que ser, porque yo por eso me saqué 10 y yo sé mucho. Entonces, esa clase de argumentos, bueno, les llamo argumentos pues, por buena onda, pero en realidad no son argumentos, ¿no? Son amenazas o son, eh, bueno, varias cosas, ¿no? No son argumentos en realidad siquiera. Entonces aquí hay algo que no debería de suceder y entonces, bueno, hay que saberlo reconocer, pero también hay que saberlo reconocer, aquí esto lo reconocemos muy fácilmente, ¿no? Pero hay que saberlo reconocer cuando hay veces que pareciera que es cierto. Entonces, algo que sucede también muy comúnmente son los argumentos por ignorancia. Eso también son falacias. ¿Y en qué consisten los argumentos por ignorancia? Bueno, pues entonces consisten en decir que algo es cierto porque no se puede demostrar lo contrario, porque no conocemos una demostración en contra. Entonces, así argumentos de este tipo también se dan mucho. Por ejemplo, bueno, ahorita con la pandemia, ¿no? Bueno, pues es que pues nadie ha visto el coronavirus, ¿no? Entonces, pues no, pues no existe, ¿no? Al principio de la pandemia, no, hombre, pues a ver, ¿tú conoces a alguien que le haya dado el coronavirus? No, pues ahí está, pues no existe, es puro invento del gobierno, ¿no? Entonces, como no se conocían, como había muy pocos infectados, no, pues no, ay, ¿qué va a ser cierto? Es puro invento del gobierno, ¿no? Eso es un argumento por ignorancia. Como no se puede ver, como no se puede demostrar algo en contra, pues entonces tiene que ser cierto, ¿no? O también hay argumentos se le llama causa falsa. ¿Cuáles son los argumentos por causa falsa? Bueno, también se dan mucho en la religión o, bueno, por ejemplo, en la astrología, pero que bueno, al final de cuentas también es otra religión, ¿no? Las religiones son eso, ¿no? De creer a ciegas. Entonces, eh, los argumentos por causa falsa se dieron también allí. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se decía que la estrella Sirio, cuando la estrella Sirio empezaba a salir justo antes del amanecer, era la época de empezar a sembrar, lo cual era cierto, ¿no? Pero eso es una coincidencia, coincide con la época del año en que empieza la siembra, pero eh, en el antiguo Egipto se adoraba a la estrella Sirio. ¿Por qué? Porque esa coincidencia los hacía pensar que la estrella Sirio era la responsable de que hubiera buenas cosechas. Entonces, hay un argumento por causa falsa. Bueno, ese lo puedo decir ahora porque ya sabemos que lo que hace que pueda haber cosechas es que se acerca la época de lluvia o la época, bueno, más de lluvia no en Egipto, era de lluvia en el sur y eso hacía que el río Nilo creciera y regara las siembras y hubiera buenas cosechas. Pero
hay muchos otros argumentos por causa falsa que tienen que ver, bueno, allí en la astrología o en la religión. En la religión se da mucho eso. Bueno, espero que si alguien es muy religioso no se enoje, pero bueno, allí se habla de milagros y bueno, pues eh, es cierto que hay cosas que suceden, pero no necesariamente fue porque hubo un milagro. Por ejemplo, eh, ya hay ahorita una vacuna contra el coronavirus, pero entonces, y eso se ha dicho mucho por ahí, ¿no? Cuando empezó la pandemia, pues los cristianos le rezaban al Dios cristiano y los musulmanes rezaban al Dios musulmán y los hinduistas al Dios hinduista, bueno, a los dioses hinduistas y los budistas al Dios budista, etcétera, ¿no? Y los científicos, pues esos no le rezaron a nadie, esos se pusieron a experimentar para llegar a la vacuna. Entonces llega la vacuna y ¿qué creen? Que los cristianos, en lugar de darle gracias a los científicos que experimentaron y llegaron a la vacuna, le dieron gracias al Dios cristiano. Y los musulmanes, en lugar de agradecer que los científicos hicieron experimentos para llegar a la vacuna, pues fueron a darle gracias al Dios musulmán. Y lo mismo con el Dios budista, y lo mismo con el Dios hinduista, y lo mismo con el Dios judío, y lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces allí es una causa falsa, ¿sí? Y también tenemos muy comunes son los argumentos de falsa generalización. ¿Y cuáles son los de falsa generalización? Y estos, por desgracia, se dan mucho también. Pues por ejemplo, yo conocí a una persona que decía, es que los contadores de la UNAM son malos, son chafas. Y ella decía eso porque ella conoció a un contador de la UNAM que no sabía calcular el IVA. Entonces, para ella, todos los contadores de la UNAM eran chafas. Entonces, allí, bueno, hay una falsa generalización. En base a un caso no se puede decir que todos lo sean. O, por ejemplo, bueno, hay muchos más, ¿no? Ahorita se me ocurre uno que también sucede mucho, ¿no? Eh, alguien, eh, una mujer la acosa a alguien, ¿no? La acosa un albañil, entonces, bueno, pues los albañiles, todos los albañiles son acosadores. Entonces, en base a un caso, generaliza. O no solo los albañiles, ¿no? Hay quienes de plano generalizan, ¿no? Todos los albañiles son acosadores. O bueno, para que esto no tenga tintes de género, pues también lo podemos decir del otro lado, ¿no? A alguien, a un hombre, su, su esposa le es infiel. Bueno, pues entonces todas las mujeres son infieles. Entonces allí, en base a uno, o bueno, no uno, en base a varios, se hace la generalización. Eso es lo que está mal. Puede haber un caso, o más de uno, ¿no? 2, 5, 10, 100. Bueno, eso aún así no se puede generalizar. Para poder decir que todas las mujeres son infieles, o que todos los hombres son acosadores, o que todos los padrecitos abusan de los niños, etcétera.
Tendríamos que ver todos y cada uno de los casos. Si somos capaces de encontrar un caso en el que no se cumpla, ya no fue cierta la generalización. Entonces, si yo puedo encontrar a un padrecito que nunca haya cometido pederastia, ya no fue cierto que todos los padrecitos son pederastas. Ahora, eso también funciona en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, eh, puede darse el caso de que yo diga, o bueno, alguien diga, no, 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 ningún hombre es fiel o ninguna mujer es fiel. Bueno, si encuentro yo un hombre o una mujer que sí lo sean, ya no fue cierto, ¿sí? Entonces, suele suceder mucho que en la lógica se tenga la siguiente forma de razonar y pues está mal, ¿no? Yo digo, eh, todos los hombres son violadores. O aunque no le ponga el todo, si yo solo digo así, bueno, está implícito que son todos. Bueno, la negación, si este es P. Bueno, la negación de P no es como muchos lo plantean aquí. Bueno, aquí muchos dicen es que la negación es ningún hombre es violador. Esto está mal. Si yo pongo los hombres son violadores, la negación de P es que algunos hombres no son violadores. Pues si yo encuentro algunos que no lo sean, aunque todos los demás sí lo sean, si algunos no, ya no fue cierto. Y ojo, y esto, aunque gramáticamente está mal, en lógica, algunos, aunque aquí es plural, sí hay al menos uno, ya se cumple esta parte. Algunos, ya se cumple lo de algunos. Aunque sea plural, si fuera solo uno, aún en singular ya se cumple, ¿sí? Entonces, si yo soy capaz de encontrar un contraejemplo, ya con eso ya se está negando la generalización. Entonces, eh, este es tan común hoy en día que, caray, eh, alguien debería de decirle a la gente, hombre, usen la lógica más seguido, ¿no? Esto también se da, por ejemplo, en política, ¿no? En política, no, pues es que eh, los priistas son corruptos y los de Morena son honestos. Bueno, si yo soy capaz, si acaso fuera capaz de encontrar a un priista que no fuera corrupto, ya no fue cierto. Y quién sabe si se pueda, pero bueno, si eso pasara, pues podría ser, ¿no? Y lo contrario también. Si yo soy capaz, y seguro que seríamos, ¿verdad?, de encontrar a alguien de Morena que no sea honesto, ya no fue cierto que los de Morena son honestos. Entonces, lo más que podemos decir es que, bueno, algunos de Morena o muchos de Morena son honestos a lo mejor, pero no que todos. Y también en otros aspectos, en la política, en los deportes, en
Bueno, lo dije ahorita en cuestiones de género porque eso últimamente ha levantado mucho ruido, ¿no? Que las feministas son violentas y destrozan monumentos, ¿no? Bueno, hay algunas que sí, pero hay otras que no. Entonces, eso de la generalización, ahí debemos de ser muy, muy cuidadosos, porque en estos casos es donde más se cae en falacias, bueno, en esto por falsa generalización, y en otros casos, ¿no? Por causa falsa o por ignorancia, etcétera, ¿no? Estos argumentos son muy comunes, inclusive académicamente. Estos son no tan académicamente, tal vez, pero son muy comunes en la vida diaria. Y hay otros más. Entonces, les voy a dejar una lectura por allí para que amplíen un poco más de esto. Y por esta vez, hasta aquí le vamos a dejar. Gracias por su atención.